zonas en donde ya puede haber intercambio gaseoso como tal, hay difusión de los gases. De la generación 17 a la 19 tenemos la zona de transición en donde hay algunas zonas donde empiezan a aparecer alveolos, pero posteriormente de la 20 a la 23 ya encontramos dos ductos alveolares y los alveolos que, como vemos, están cubiertos por los sacos alveolares, donde en esta zona sí se presenta el intercambio gaseoso. Entonces, continuando con la estructura, tenemos en cuenta y vemos acá, no sé. Entonces, en esta parte, en la parte superior, lo que podemos observar es la tráquea, que está compuesta hacia la parte anterior por un cartílago y hacia la parte posterior está compuesta por una pared de tejido de músculo liso. Pues, a medida que avanzan las generaciones como tal en la vía respiratoria, este cartílago empieza a distorsionarse, por decirlo así, ya no tiene esta forma definida en una forma de seno de herradura, sino que empiezan a aparecer estas placas de cartílago que son las que le confieren esa forma cilíndrica a nuestros bronquiolos. Y posteriormente empiezan a desaparecer estas placas como tal de cartílago hacia los ductos alveolares y los alveolos. Pero persiste el músculo liso, que es el que vemos también, que nos va a permitir como tener esa estructura en las vías respiratorias, y se ha llegado a describir que hay algunos, digamos, algunas células de tejido liso aún a nivel de los ductos alveolares. Acá podemos observar esta micrografía de barrido electrónico, en la cual nos muestra la estructura alveolar. En el centro, en la B, observamos el ducto alveolar, están los alveolos, están unidos por los septos interalveolares, y lo que podemos observar ya esquemáticamente en este lugar es un corte transversal de la vía respiratoria, en el cual tenemos el ducto alveolar, y estas rayitas azules con las flechas nos muestran los septos interalveolares, que son los que nos van a producir una tracción que va a conferir el retroceso elástico a nivel de los septos alveolares hacia la parte de afuera, como estamos viendo, pues la dirección de estas flechas. Y en esta parte vemos un corte longitudinal en el cual tenemos el ducto alveolar, los alveolos, que están unidos por los septos interalveolares, y igual vemos la dirección de la fuerza de retroceso elástico que hacen estos septos alveolares para mantener abiertos los alveolos. Continuando con pues la estructura de nuestro sistema respiratorio, ya encontrándonos, digamos, en la unidad donde se permite la difusión de estos gases respiratorios, tenemos en cuenta que en los adultos tenemos aproximadamente unos 300 millones de alveolos, y que estos alveolos están casi completamente cubiertos por capilares, que son los que nos van a permitir o van a formar como tal la capa, digamos, la barrera de difusión de estos gases alveolares. Y tenemos aproximadamente unos 280.000 millones de capilares a nivel, pues digamos, pulmonar, teniendo en cuenta que puede haber hasta 500 a 1000 capilares alrededor de cada uno de nuestros alveolos, y esto le confiere como tal al tejido pulmonar una gran superficie disponible para el intercambio gaseoso, que se puede estimar en aproximadamente 50 a 100 metros cuadrados para la difusión de estos gases. Y ya finalmente, pues, el diámetro de nuestros alveolos es de aproximadamente 200 a 250 milímetros. Como vemos en la imagen, también es una micrografía de barrido electrónico, en la cual encontramos en esta parte la célula, o bueno, encontramos el alveolo. Acá las flechas blancas lo que nos indican son los bordes de la célula del neumocito tipo 1, y adicional a esto vemos esto que son los poros de Kohn, que son unos poros que ya les vamos a mostrar un poquito más esquemáticamente, son los que van a comunicar nuestros alveolos. Y aparte de esto vemos los capilares, son los eritrocitos en su interior, y aparte de esto vemos los septos interalveolares, que también están compuestos por algunas fibras elásticas. Entonces, acá vemos el esquema como tal, en el cual tenemos como tal el tracto alveolar, los alveolos que se pueden comunicar por estos poros. Adicional a eso tenemos el capilar con los eritrocitos en su interior, tenemos los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, el intersticio, y pues de forma esquemática también la barrera,
en la cual pues se da el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Continuando pues con algo que es bastante importante también en la fisiología respiratoria, es el revestimiento de estas vías respiratorias que pues puede cambiar a medida que avanzan las generaciones. Inicialmente a nivel traqueal tenemos un epitelio que se caracteriza por células ciliadas y aparte de esto por unas células secretoras que nos van a producir pues el moco y adicional a eso nos van a ayudar pues, al aclaramiento como tal de las secreciones pulmonares. Posteriormente, estas células secretoras se van a ir cambiando por unas células que son bastante importantes a nivel pulmonar, que son las células club, que previamente se llamaban células clara, que son las células exocrinas bronquiolares, que lo que pues, se caracterizan en su función es producir proteínas, lípidos, que también hacen parte del surfactante, glucoproteínas, moduladores de la inflamación, y adicional a eso pueden metabolizar ciertos materiales extraños que puedan pues, introducirse en nuestras vías respiratorias. Adicional a eso también nos ayudan al equilibrio hídrico en nuestras vías respiratorias. Y las células como tal, ciliadas, son las que nos van a ayudar pues, a hacer el aclaramiento como tal de las secreciones junto con el moco secretado a nivel pulmonar. También tenemos algunas células que son los mastocitos que pues por estimulación de algunos mecanismos puede producir mediadores inflamatorios que son los que van a aumentar la secreción a nivel pulmonar, que adicional a eso pueden provocar broncoconstricción en algunas patologías. Y como tal, la superficie alveolar se caracteriza, uno, por las células alveolares tipo 1, que son estas células alveolares que vemos acá, que se caracterizan porque tienen una superficie mucho mayor que la célula alveolar tipo 2 y que son las que permiten como tal por esta superficie, que es una superficie amplia, pero digamos que es bastante delgada, permite como tal también que pueda haber la difusión de los gases. Y ya como tal, la tipo 2 que es la que nos va a producir el pues, tan importante surfactante pulmonar. Adicional a eso tenemos estas células que son los macrófagos que están hacia la parte externa del alveolo y en este caso se van a encargar pues, de fagocitar ciertos materiales extraños que puedan llegar a nuestros alveolos. Y pues tenemos también el capilar. Acá se evidencia como tal pues cómo se puede dar el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Algo también importante como tal para nuestra estructura del sistema respiratorio y que tiene que ver con la mecánica de la respiración son los músculos respiratorios y nuestra pared torácica. Entonces, los músculos respiratorios tenemos pues el diafragma, tenemos también los músculos intercostales internos, externos, tenemos la pared torácica y como podemos observar en este corte, algo bastante importante, la pleura parietal y la pleura visceral, que van a ser bastante importantes para entender en adelante también la mecánica de la respiración. Otro factor importante como tal en la respiración es el control del sistema nervioso central pues en la respiración. Entonces, podemos tener control pues tanto voluntario como involuntario. El voluntario pues se va, digamos, a asociar más al control hacia la parte de la corteza y el involuntario hacia la parte del bulbo. En este caso lo que podemos observar es que esto es estimulado por el dióxido de carbono la estimulación de los quimioreceptores por el dióxido de carbono que van a estimular como tal las vías aferentes como tal para que se pueda estimular los músculos de la respiración y pues hacer esta respiración involuntaria. Entonces, este es un esquema como tal general de cómo se puede dar el intercambio de gases a nivel pues, pulmonar. En este caso, pues podemos iniciar desde los tejidos en los cuales empieza la producción de dióxido de carbono. En este caso, los capilares sistémicos tienen una alta concentración de dióxido de carbono, tienen una baja concentración de oxígeno, llegan a nuestra parte del corazón derecho, aurícula, ventrículo. En este caso pasan a la arteria pulmonar, a los capilares pulmonares y por diferencia de presiones también pasan y se realiza el intercambio gaseoso a través de los alveolos, donde en este caso la presión, digamos, parcial de oxígeno es mayor, ingresa como tal a la parte de los capilares pulmonares, va hacia nuestro corazón izquierdo
y se distribuye a nivel sistémico a partir de la aorta. Entonces, para entender más de esta mecánica de la respiración, en cuanto a algunas leyes que son bastante importantes, una de las primeras es la ley de Boyle, en este caso, la que nos explica cómo al aumentar el volumen de un recipiente, la presión dentro de este disminuye, y al aumentar la presión dentro, perdón, al disminuir el volumen del recipiente, aumenta la presión del contenido. En este caso estamos hablando del gas. Entonces, esto lo observamos mejor cómo se inicia, digamos, o cómo se da la respiración. Entonces, en este caso, lo que hace nuestro sistema respiratorio es aumentar el volumen de nuestra caja torácica, aumenta la caja torácica, aumenta el volumen alveolar, y al aumentar el volumen alveolar, disminuye como la presión, disminuye la presión como tal dentro, perdón, aumenta el volumen, disminuye la presión dentro de los pulmones, y por lo tanto se da el flujo desde la atmósfera hacia los pulmones. Entonces, en este caso, algo importante es la presión transpulmonar que hemos nombrado, pues, en algunos cores, pero esta presión transpulmonar es la presión necesaria que se debe realizar para que nuestros alvéolos se puedan distender. Entonces, bueno, sí, para que nuestros alvéolos o el pulmón se pueda distender. En este caso, la presión transpulmonar la vamos a determinar como la presión alveolar menos la presión pleural, que vamos a explicarla un poco mejor con este esquema. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos que acá está, digamos que en expiración, ¿sí? Tenemos nuestro alveolo y en este caso el alveolo esquemáticamente la representa en la presión alveolar como cero y la presión atmosférica la representan como cero. En este caso lo que sucede es que teniendo en cuenta lo que les dije previamente, cuando comienza la respiración, hay un retroceso elástico tanto de la pared torácica que va hacia la parte externa, hace que se disminuya la presión pleural. Aparte de eso, hace que haya una tracción, digamos, que permita la distensibilidad alveolar y por lo tanto aumenta el volumen alveolar. Al aumentar el volumen alveolar, lo que sucede es que disminuye la presión de dentro de este y por lo tanto se genera este gradiente de presiones que es necesario para que haya un flujo como tal, en este caso, del gas, que sería pues el aire a nivel atmosférico. Entonces, esto es lo que nos representa como tal este esquema, en el cual se da la respiración, está la inspiración, está la presión alveolar que se volvió negativa debido al aumento del volumen como tal a nivel alveolar, y por lo tanto permite como tal el flujo de los gases hacia el interior alveolar. Algo que les comentaba previamente es que no solamente los alvéolos se distienden por el esfuerzo inspiratorio al hacer la contracción de los músculos inspiratorios, sino que adicional a eso hay otras fuerzas que nos ayudan a que los alvéolos también se mantengan distendidos. En este caso tenemos esta interdependencia alveolar que también es bastante importante porque no solo se distienden por esa fuerza, sino que adicional a eso, entre ellos se ayudan a distender. Entonces, como vemos acá, pues solo está el esquema de la interdependencia, que era la que les comentaba previamente. Están los septos interalveolares que hacen que la fuerza vaya hacia exterior, pero adicional a esto acá nos explican cómo se ve el esquema representado con una presión de presión negativa, que sería la presión, pues, la respiración espontánea. Entonces, en este caso lo que sucede y lo que nos explican es que la presión que se va a ejercer inicialmente es por la distensión de la caja torácica. Entonces, lo que va a hacer es distender los alvéolos de la parte más externa, pero eso es adicional a eso por la interdependencia alveolar, van a ir haciendo tracción hacia los alvéolos de la parte más interna. Entonces, como lo esquematizan en esta figura, hacia la parte exterior los alvéolos pueden estar un poco más extendidos que los de la parte interna, pero aún así esta fuerza se va transmitiendo entre ellos. Este esquema aquí nos muestra cómo se podría evidenciar en cuanto a la presión a la ventilación con presión positiva. Entonces, en este caso, la ventilación con presión positiva lo que haría sería pues, ingresar esta presión, distiende los alvéolos de la parte más interna y esta fuerza como tal se va distribuyendo hacia los demás alvéolos. En este caso puede que los alvéolos de la parte interna puedan estar un poco más distendidos que los de la parte externa a nivel pulmonar, sin embargo estas fuerzas hacen que todos se puedan distender.
¿Cuál es otra de las fuerzas pues, que contribuye a que como tal se pueda aumentar como tal el volumen dentro de la caja torácica? Entonces, en este caso lo que podemos observar son pues, los músculos inspiratorios. Uno de los más importantes es el diafragma, debido a que por su contracción en la inspiración desciende y aumenta el volumen a nivel de la caja torácica, permitiendo que también el pulmón se distienda. Y por el contrario, como vemos en el esquema, cuando se contrae, se eleva, disminuye como tal el volumen dentro de la caja torácica y hace que se pueda exhalar como tal el aire, y el gradiente de presiones haga que el aire vaya desde alvéolos hasta la parte atmosférica. Otros de los músculos que son bastante importantes son los intercostales externos, que son los que nos van a permitir elevar las costillas para aumentar el diámetro anteroposterior de la caja torácica y permitir que este aumente también el volumen de la caja dentro de la caja torácica. Los músculos abdominales, en cuanto a la respiración, actúan más que todo en la parte expiratoria. Entonces, en este caso, cuando se da la expiración o una expiración forzada, los músculos que van a actuar en este caso principalmente serían los músculos abdominales, los intercostales internos, que los que van a hacer es disminuir como tal ese volumen dentro de la caja torácica para que el gradiente de presión vaya desde los alvéolos hasta la parte atmosférica. Entonces, en resumen, hasta ahora, los eventos durante la respiración, durante la inspiración, primero, pues se da el estímulo a nivel cerebral, que posteriormente hace que se dé el esfuerzo inspiratorio. Después de eso, el diafragma se estimula, se contrae, aumenta el volumen dentro de la caja torácica y al aumentar el volumen disminuye la presión a nivel alveolar, lo que hace, o bueno, disminuye la presión intrapleural. Aparte de eso, la presión alveolar también disminuye y como les comenté, por esa disminución en el gradiente de presiones, va a hacer que el aire como tal fluya hacia dentro de los alvéolos. Y en la parte de la expiración, entonces, como tal, ese estímulo a nivel cerebral se cesa. En este momento, los músculos inspiratorios se relajan y, por lo tanto, disminuye el volumen de la caja torácica y las presiones cambian hacia un gradiente que vaya hacia la parte atmosférica. Entonces, pues a nivel gráfico, ¿cómo podemos ver estos eventos de la respiración? En cuanto al volumen corriente, lo que podemos observar durante la inspiración iría en la parte izquierda, la expiración en la parte derecha. En este caso, el volumen corriente lo que va a hacer en la expiración es aumentar y posterior de eso disminuir. Acá lo que podemos observar es la presión intrapleural. En este caso, la presión intrapleural se debe volver más negativa para que así pues se pueda dar el gradiente de presiones. En este caso, la presión intrapleural se tiene que volver más negativa cuando se hace la contracción de los músculos inspiratorios y se distiende la caja torácica, disminuye y posteriormente empieza a aumentar. En este caso, en el flujo de aire, pues estaba como tratando de entender un poco esta gráfica porque va hacia cero, pero pues lo que entendí en este caso es que según la medición, como se realizó, digamos, este esquema a nivel de fisiología, parece ser que igual el flujo pues va de afuera hacia adentro. Entonces es como si en una cámara en general estuvieran midiendo el gas o el flujo como tal que está viendo del aire. Entonces, en este caso, cuando hay inspiración, pues va a disminuir ese aire, digamos, dentro de esa cámara, por eso lo representan como negativo, y cuando ya se expira el aire, nuevamente lo miden como positivo. Por eso es que esta gráfica sería pues de esta forma. Y en la parte de la presión alveolar, como ya lo explicaba previamente, durante la inspiración se tiene que volver más negativa para generar el gradiente de presión, pero posteriormente empieza a aumentar para que el gradiente de presión realice como tal pues la exhalación. Entonces, digamos que toda esta mecánica de la respiración y la distensión alveolar se pueden representar también en esta gráfica de presión-volumen. Entonces, en este caso, la presión que vamos a tomar es la presión transpulmonar, que es esa presión que necesitamos para distender nuestros alvéolos. Y tenemos el volumen como tal a nivel pulmonar. Entonces, igual representa como tal la inspiración y la expiración. Entonces, lo que representa esta gráfica también es la distensibilidad de este alvéolo. La distensibilidad es la capacidad que tiene este alvéolo de
de distenderse, de inflarse como tal, y por lo tanto se puede representar con presión-volumen. Entonces, ¿qué encontramos en la inspiración? Que se debe generar cierta presión para que vaya aumentando el volumen, pero cuando vemos casi hacia el final, lo que observamos es que se debe hacer más presión y de hecho los volúmenes como tal ya llegan casi que a un tope en el cual pues ya no tiene más distensibilidad a nivel alveolar. Entonces, pues algo importante es que pues esta compliance del pulmón no necesariamente es infinita, depende también de las características del tejido alveolar, pero adicional a eso vemos como en la expiración esta curva se va un poco hacia la izquierda. Y la razón, o esta histéresis, que es lo que está representado con esta línea roja, se debe no solo a la compliance como tal a nivel alveolar, sino también de las fuerzas de retroceso elástico de los tejidos, tanto alveolares como de la pared torácica, y de la tensión superficial que hay a nivel alveolar. Entonces, ¿qué sucede? Que ya lo voy a comentar, algo que influye bastante a nivel alveolar es el surfactante pulmonar, que lo que hace es disminuir la tensión superficial. Esta tensión superficial lo que va a hacer, o pues de lo que se caracteriza es la capacidad que tiene ese líquido de hacer como cohesión y juntarse, por lo tanto lo que trata de hacer es como colapsar el pulmón, el alveolo. En este caso, el surfactante pulmonar lo que hace es disminuir esta tensión alveolar, entonces lo que hace es evitar que este alveolo tienda a colapsarse pues, de forma abrupta. Entonces, todo eso es lo que hace que en la expiración esta curva se vuelva hacia la izquierda porque en este caso influyen todas esas fuerzas de retroceso elástico que pues, hacen que tenga que hacer menos esfuerzo, sea un poco más rápido, por eso esa es una de las fuerzas como tal a nivel alveolar. En este caso también podemos ver representada la distensibilidad. En este caso, lo que nos representan es un pulmón normal, en el cual pues, se debe generar la presión transpulmonar para que aumente el volumen. Pero en pacientes en los que hay enfisema, donde el alveolo es un poco más blando, tiene un poco más de distensibilidad, tienen que hacer menor cantidad de presión para que el volumen pulmonar aumente. Y lo que nos explica en esta parte es que un pulmón con fibrosis, por ejemplo, es un pulmón en el que los alveolos tienen menor distensibilidad. En este caso tienen que hacer muchísima más presión para poder aumentar el volumen pulmonar y sin embargo no lo logran a nivel normal. Y en esta parte de la izquierda lo que podemos observar es que como tal, pues la compliance como tal, digamos que es la suma de las demás distensibilidades, tanto a nivel pulmonar como a nivel de la caja torácica, que es como una compliance a nivel general. Pero podemos tener otro tipo de distensibilidades. Entonces, cuando queremos evaluar clínicamente la distensibilidad de nuestros pacientes, podemos evaluar la distensibilidad estática, que esta es la que nos identifica cómo está la distensibilidad de ese pulmón sin tener ningún tipo de flujo. Entonces, en ese momento hay un flujo cero y cómo está la distensibilidad a nivel de ese pulmón. Tenemos una distensibilidad dinámica que es cuando está habiendo movimiento de flujo a nivel pulmonar y nos identifica cómo está la compliance de ese pulmón. Y la distensibilidad específica, que esta distensibilidad específica, lo que nos identifica es la distensibilidad de ese pulmón, pero teniendo en cuenta el volumen como tal de ese pulmón, no teniendo en cuenta si hay o no el flujo, sino dependiendo del tamaño. Y como les comentaba, pues acá lo que mostraban era los experimentos que han realizado, teniendo en cuenta como un pulmón en el cual pues el surfactante pulmonar no está haciendo su acción de tensoactivo. Entonces, por ejemplo, en solución, si solo estuviera cubierto por solución salina, en este caso, en inspiración y expiración, la curva de presión y volumen sería muy similar, de lo contrario de que si fuera con el surfactante pulmonar, en el que actúa también pues, las demás fuerzas de retroceso elástico. Acá, pues en este esquema lo que podemos observar también es cómo actúan las fuerzas de retroceso elástico a nivel alveolar. Entonces, acá vemos cómo pues, la ley de Laplace, que también hemos escuchado previamente, nos identifica que la tensión como tal que puede a nivel de la pared, en este caso de nuestro alveolo, es directamente proporcional a la presión que haya dentro de este.
al radio de esto. Entonces, en este caso lo que podemos observar también es que, pues, digamos que despejando esta ecuación, en este caso la presión dentro del alveolo es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional al radio. Entonces, es lo que nos explica como tal este esquema en el cual cuando la presión a nivel alveolar aumenta, las flechitas que van hacia adentro son la presión de, digamos, la presión de retroceso elástico, y en este caso cada vez que aumenta el radio como tal, va aumentando la tensión a nivel de la pared alveolar. En este caso también lo que representan es más que todo algo que hacen como experimentalmente, en el cual pues la presión que se debe realizar para distender un alveolo, si fueran de diferentes tamaños y fuera la misma presión, probablemente se iría hacia el alveolo de mayor tamaño, teniendo en cuenta pues la ley de Laplace. Y en este caso, también nos muestran es como los experimentos que han realizado con el surfactante pulmonar, que en este caso lo que dicen es como extracto de pulmón, que lo que nos permite es tener esta curva con la histéresis de la inspiración y la expiración. Entonces, pues ya describiendo un poco más este surfactante pulmonar se caracteriza por tener una gran cantidad de proteínas, dentro de esos las surfactantes, que son la A, B, C y la D, y aparte de eso, una gran cantidad de lípidos, como podemos observar, casi un 41% de lípidos. Y lo que hacen es, el surfactante lo que hace es cubrir como tal la superficie alveolar para actuar como un tensioactivo y pues actuar como una de las fuerzas que impiden pues como tal el colapso a nivel alveolar. Acá podemos observar un poco mejor la interfaz en la cual está la célula tipo 1, que sería el neumocito tipo 1, la célula o el neumocito tipo 2, que es el que nos va a formar como tal o a producir este surfactante pulmonar, que es el que va a cubrir el alveolo en su interior y va a como separar esa interfaz de agua-aire para disminuir esa tensión superficial dentro del alveolo. Y en este caso, pues ya también lo que les comentaba, la interdependencia alveolar que podemos encontrar debido a que los alveolos se encuentran pues unidos por los septos interalveolares, que son los que nos van a permitir que estos alveolos tampoco, pues la fuerza, digamos que para colapsar, pues sea, perdón, que lo que hace los septos interalveolares es impedir como tal este colapso a nivel alveolar. Entonces, acá en esta imagen lo que podemos ver es la interacción que puede haber a nivel pleural y a nivel alveolar. Entonces, en este caso, la fuerza de retroceso elástico de la pared pulmonar va hacia afuera, normalmente. Del alveolo va hacia adentro, que es la fuerza de retroceso elástico, y esta es la interacción normal. Sin embargo, lo que nos muestran en este caso es que cuando de pronto hay por algún tipo de lesión, por ejemplo, o que haya un neumotórax, por ejemplo, en este caso, la presión a nivel intrapleural se puede volver, en vez de más negativa, se va a volver positiva, y por lo tanto va a hacer que las fuerzas de retroceso elástico a nivel alveolar vayan hacia adentro, como lo hacen, digamos, fisiológicamente, y las de la pared torácica vayan hacia afuera también como lo hacen, y esta relación se perdería, por lo tanto, hacen que, pues digamos que el resultado final en este caso sea un colapso alveolar. Y pues teniendo en cuenta esta relación entre la pared torácica y los pulmones, en esta gráfica lo que podemos observar es cómo se puede, digamos que, alterar el volumen pulmonar. En este caso lo que nos relaciona es la capacidad residual funcional en cuanto a la posición del paciente. En este caso nos muestran que la posición del paciente, pues, estando sentado, digamos que la tensión o la fuerza de retroceso elástico a nivel pulmonar, pues es un poco mayor. En este caso, la capacidad residual funcional podría ser mayor. Y en la parte de supino, lo que sucede es que esta fuerza de retroceso elástico a nivel pulmonar puede disminuir, y por lo tanto puede disminuir también el volumen a nivel de la caja torácica, y por lo tanto el volumen pulmonar también puede disminuir, que en este caso lo representan como la capacidad residual funcional. Y pues en esta gráfica lo que nos muestran es ya cómo puede ir variando a medida que el paciente cambia de posición, dependiendo
cada que cambia de posición, pues va a ir cambiando como tal la capacidad residual funcional y es por cómo van cambiando estas fuerzas de retroceso elástico a nivel pulmonar y alveolar. Algo bastante importante es cómo se da el flujo o esta diferencia de presiones entre atmósfera y los alveolos. Entonces, uno es esta diferencia de presión, pero para que se genere esta diferencia de presión, tiene que vencer algunas resistencias para lograr llegar como tal al alveolo. Entonces, en este caso, hay varias resistencias. Una es la inercia del sistema respiratorio, que realmente es escasa, pero las que generan mayor resistencia como tal hacia el flujo del aire hacia los alveolos son la resistencia friccional del tejido pulmonar y de la pared torácica y la resistencia friccional como tal de las vías respiratorias, que aproximadamente nos da un 80% de esta resistencia pulmonar a nivel pues total. Entonces, otra de las causas que nos generan resistencia como tal al flujo de aire y lo que vemos como tal es que esta suma de o sea, la resistencia no es solo como una en total, sino que se pueden ir sumando. Entonces, nosotras, como ya les expliqué previamente, nuestra vía respiratoria se va ramificando y la resistencia de cada una de estas se puede ir sumando y por lo tanto la resistencia total es la suma de todas estas resistencias que tenemos en toda nuestra vía respiratoria. Otra de las resistencias que debemos tener en cuenta es como tal la que se produce al flujo, dependiendo pues digamos de la velocidad que pueda tener este. Entonces en este caso también lo hemos explicado digamos a nivel cardiovascular, pero podemos tener un flujo laminar, turbulento o transicional. En este caso podemos ver que a nivel laminar va a haber una mayor velocidad, va a haber una menor resistencia como tal al flujo, y lo podemos observar por la ley de Poiseuille, que en este caso lo que nos explica es que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del tubo, que en este caso serían nuestras vías respiratorias, y es inversamente proporcional al radio. Entonces, es decir, si el radio de nuestros alveolos es mucho más pequeño, pues la resistencia que tiene que vencer para llegar a ese alveolo va a ser mucho mayor. Esa es otra de las resistencias que tenemos que tener en cuenta. Y entonces, ya digamos como que asociado a esto, la resistencia de las vías respiratorias no solo es por estas vías respiratorias pequeñas, sino que también se tiene en cuenta que hasta el 30 al 50% de la resistencia en las vías respiratorias se puede dar en las vías respiratorias superiores. Aparte de eso, se explica que durante inspiración las cuerdas vocales también influyen como tal en esta resistencia que puede haber al flujo de aire. En este caso, cuando hay inspiración, se alcanzan a abrir ligeramente y cuando se expira se pueden cerrar ligeramente. En este caso, esta es otra de las resistencias que hay que vencer. Y también nos explican cómo los músculos de la laringe influyen debido a que por su contracción lo que hacen es permitir que la laringe se mantenga distendida y por lo tanto permita el flujo de aire. Si por alguna razón esta contracción de los músculos a nivel de la faringe resulta fallar, pues esta va a ser otra de las resistencias a vencer para el flujo de aire hacia los alvéolos. Em, Otra de las resistencias sería como tal la acción del músculo liso bronquial. En este caso el músculo liso bronquial se puede tanto hacer constricción como dilatación dependiendo de los estímulos que tenga. En este caso la constricción de este músculo liso bronquial lo que nos haría es aumentar esta resistencia y se puede dar tanto por estimulación parasimpática, leucotrenos, tromboxanos, y pues por otros factores, y dilatación también se puede dar por un estímulo simpático. Y pues otros de los factores que vemos como el óxido nítrico, aumento de la presión de dióxido de carbono. Y en este esquema, lo que nos explican, digamos ya esquemáticamente, es que la resistencia de las vías respiratorias, el volumen pulmonar, depende también de cómo este volumen pulmonar, este volumen a nivel alveolar también se ve, pues digamos que restringido o que se puede permitir el flujo de aire. En este caso, lo que nos muestran es que la resistencia puede disminuir a medida que aumenta el volumen. En este caso, si aumenta el volumen alveolar, la resistencia pues va a ser mucho menor, pues teniendo en cuenta nuevamente la ley de Poiseuille. Y otra de las resistencias que debemos vencer es la compresión dinámica. El ejemplo que nos dan en este esquema es cómo durante una expiración forzada
esto va a hacer que haya una compresión dinámica sobre las vías respiratorias, pero que algunas de las fuerzas intrínsecas como tal del tejido pulmonar, como la del retroceso elástico y la del retroceso elástico como tal de la pared torácica, de la interdependencia alveolar, van a impedir que como tal se pueda presentar el colapso alveolar. Y pues en este caso lo que les comentaba, la retracción elástica como tal es una de las que nos permite impedir este colapso alveolar. Lo otro es que la presión como tal de esta retracción elástica nos va o sea, se va a convertir como tal cuando hay una expiración forzada en esa fuerza que va a hacer que el delta de presión vaya de mayor a menor y pues pueda salir de una forma forzada el aire de nuestras vías respiratorias. Y ya para evaluar como tal la resistencia de las vías respiratorias, entonces eso lo podemos hacer pues mediante espirometría. Realmente pues no lo hacemos todo el tiempo, pero digamos que con espirometría. Entonces acá lo que podemos ver en esta parte es una gráfica de un pulmón normal en el cual lo que va a evaluar es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el que nos va a indicar cómo está la resistencia de estas vías respiratorias. En este caso pues, es un volumen expiratorio forzado normal, pero en este caso nos damos cuenta que adicional a eso en un pulmón en el cual puede haber cierta obstrucción, se va a demorar mucho más tiempo en sacar el mismo volumen que había sacado en este lugar y por lo tanto ese volumen forzado en el primer segundo va a estar disminuido. Esa es una de las formas que podemos observar en la cual pues tenemos un aumento de la resistencia en nuestras vías respiratorias. Y lo otro que tenemos en cuenta es, como les explicaba, la distensibilidad dinámica que depende como tal de la distensibilidad de este tejido alveolar cuando hay flujo como tal en estos alveolos. Entonces, lo que nos explica esta gráfica es que, por ejemplo, en un pulmón normal, a medida que pues, puede aumentar, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, sigue habiendo flujo, como tal, esta distensibilidad pues, se puede mantener, pero en una enfermedad obstructiva, esta puede ir disminuyendo. ¿Y por qué se da esto? Uno, pues porque no tienen la suficiente capacidad para poder estirar todo el aire y a medida que aumenta el volumen de estos alveolos va a disminuir la compliance y cuando disminuye la compliance es lo que hemos graficado como tal acá en esta curva. Y pues finalmente digamos que haciendo como un resumen también digamos de todas las resistencias y las fuerzas que debemos vencer, tenemos en cuenta que nuestro trabajo respiratorio se debe tanto a nivel elástico, que es para vencer como tal esa retracción elástica de los tejidos, tanto de la pared torácica como el parénquima pulmonar, y un trabajo resistivo que es para vencer todas estas resistencias que nombré previamente. Entonces, continuando, pues ya hablamos cómo se da como tal este flujo del aire hacia los alveolos, tenemos en cuenta cómo se va a dar esta difusión de los gases y en este caso, hablando de la ventilación alveolar, vamos a... Sí. 6 segundos. Ay, 6 segundos termina la presentación. sí, Sí, sí. ¿seguro? No. ¿La dejo ahí? ¿O... Sí. Bueno, realmente de forma, y yo creo que todos hemos sido testigos de tu evolución desde la primera presentación. El discurso que hiciste lo hiciste bastante ordenado y fue muy completo. Creo que detallaste incluso en aspectos que muchas veces a la primera vez no pasa por alto. Pero, y eso hace que precisamente uno te lleve el hilo en toda la presentación. Lo único es que, pues como es un tema tan extenso, a veces resumirlo en 40 minutos, si te das cuenta, no llegamos a la ecuación del movimiento, No. y vas ya en camino Sí. hacia eso, pero pues es algo que sí hay que optimizar, precisamente para garantizar que se cumpla el objetivo de esta presentación, que es ese. Respecto a la forma, realmente solté un par de tablas, una de las fases de la respiración que estaba toda en inglés, en letra pequeña, entonces creo que se hubiera podido colocar de otra manera, y hay otras dos tablas que también estaban en inglés, que pues creo que las hubiera llevado un poquito como esta que estaba como... Sí, y la primera de las fases de la respiración. Esa gráfica anterior que mostraste esas en inglés. Adelante, ¿sí? Hola, porque la primera es esta, Doc.
esta fue la que es una, y la, Pero la que sigue que tenías como medicamentos. sí, es la de pues, lo que hace constricción o dilatación a nivel de, no tanto, sí, sí, pero la pasé un poquito rápido. Y digamos, por ejemplo, en la parte del surfactante me parece muy clave que explicara por qué el surfactante precisamente disminuye la tensión superficial, pero a veces como que entrar al detalle de molecularmente cuáles son las proteínas, no debería saberlo, Ah, sí, no, o sea, pero no, digamos que en aras del tiempo creo que también lo hubieras podido haber guardado. esta, ahí. Esa y la anterior, hay una que... No, esta y esta, eran estas dos. Ajá. No sé si hay más que decir algo de forma. Hay diapositivas en las que tenías la referencia del libro de Levinsky diferente, o sea, como que en las primeras diapositivas lo han referenciado de otra forma como un poquito más larga. Después mantener como la misma forma de referenciar, pues más es la misma bibliografía. Sí. Y esas imágenes que, Ah, sí, digamos, ahí es. sí, sí, sí. Esas sirven porque creo que esas imágenes no son de ese libro. No, pero lo que sí. Pues por referenciar las imágenes que pongas de donde lo hayas sacado, que es algo tonto, pero pues Ujú. No, sí. para un congreso, eso, pues Ujú. alguien va a decir, oiga, esto no es de tal artículo, esto no es de tal revista, o no sé. Y sí, también pues nos encanta la fisiología, pero el de no vas a leer todo ese libro, afortunadamente. Entonces sé que querías meter toda la fisiología para tú entenderla y nosotros o tú ya el mensaje, pero pues sí, estructurarlo un poquito mejor para futuras ocasiones. Pero me gustó mucho que utilizaste muchas imágenes, poco texto. Entonces las diapositivas a la vista eran bastante agradables. José, gracias. Los proyectos que cuando ya mencionaron, que pongan yo sé que tener que plasmar todo le distintas diapositivas, pero también hubiese sido bueno que te ayudara a tener libros de fisiología como Boron y no solamente Adelante habían unas de oro. la exposición, Sí. también los libros que son muy buenos, tienen muy buena grafía y explican también muchas otras cosas y los libros. Ujú. Bueno, yo quisiera decir que tanto el estético de la diapositiva están muy bonitas, y en orden, pues, cuando yo doy una recomendación de la superficie realmente, de la entrada, pues, probablemente lo que nos ha demostrado ha sido una presentación netamente gráfica, que es algo importante. Sin embargo, a lo largo de la charla, esta misma energía da ciertas diapositivas que reflejan una cosa, y es que cuando uno quiere abarcar tanto tema, meter tantas diapositivas, es muy difícil uno grabarse un discurso porque tiene 10 diapositivas, 10 gráficas explicando un solo fenómeno, y eso es el tratamiento de eso. Entonces, simplificar las cosas para que dentro de tu discurso mental pueda ser algo muy lineal, que no tengas que estar como viendo la diapositiva, porque en esa pausa es donde no arranca la diapositiva mientras que revisa lo que está en la diapositiva, que fue básicamente lo que pasó, pero la relación más que no hayas tenido el concepto claro, por supuesto, no es referente a eso, sino que la cantidad que quiero hablar. Por el otro lado, la fisiología tiene, cuando uno pone un tema de fisiología, uno primero trata de leer los libros, es interesante por los recursos metodológicos para que yo aprenda el concepto, pero la fisiología es una ciencia de la evolución. Es decir, que seguramente en todas las temáticas que tú has puesto ahí, por ejemplo, de misterios y tomales que se han escrito, por lo menos las citas de libros de 1960, tal vez 1950, que son válidos, por supuesto, pero al ser una ciencia de evolución, te puedes desarrollar directamente de artículos originales, algunos experimentos que sean útiles, para demostrar que no todo lo que está en el libro es 100% cierto. Y aún más importante, cuando tratamos de poner en la misma camisa
una fisiología respiratoria normal en el paciente físico, que eso es Normal. el paciente normal. Por supuesto hay que entender la normal para entender la patología, pero dado de que existe un proceso de formación en donde en unos par de años vas a hacer una especialista, la idea es que trates de ser pragmática y cómo en tu práctica clínica puedes aplicar todo eso que nos estás mostrando. A partir de una práctica puedes captar una idea o capturar el público si de pronto una aplicación directa de lo que está mostrando. ¿Listo? Importante tener en cuenta es que la mayoría de casos, o por lo menos nosotros, tenemos la tarea como público de leer todo lo que tú nos expusiste. ¿Sí? A veces uno cae en el error de que trata como de abarcar el tema como si el público fuera de cero, o sea, como si no estuvieras explicando el tema de pronto a una persona de tercer semestre que está viendo fisiología, no está mal, porque hace parte del proceso, pero la idea es que tú enriquezcas y generes controversia con cosas que tú encuentras en la literatura, porque así se construye la discusión. No necesariamente que, no quiere decir que tú pienses que tengas la razón, o que Manuel opine tenga la razón, que tenga la razón, no, porque de ahí se basa la construcción y el discurso en el que hacer el mismo. Entonces es como una recomendación pues, con estos temas tan clínicos. ¿Alguien más que quiere decir algo? Yo tengo tres observaciones. La primera es como los comentarios de Paloma en la evolución que has tenido. Eso es positivo porque pues tú te presentaste diciendo que eres una residente del segundo año. El segundo comentario Sí, es que segundo año. recomiendo que Por los nervios. anticipes la presentación en términos de empezar con el pie derecho a modo de una programación neurolingüística que te permita empezar con seguridad. Si estás poniéndola 1, 2, 3, 4, 5 minutos antes, pero además en ese mismo momento estás editando la presentación. De alguna manera eso, independientemente del mérito que tengas por haberla preparado antes, te quita seguridad a ti en tu discurso, no porque no te creamos lo que estás diciendo, pero seguramente eran ideas que querías decir, pero en el último momento quitaste. Es la forma en la que uno prepara las presentaciones, pero tal vez las cosas del audio y demás, 5 minutos antes y empiezas con el pie derecho y hasta que te alcance mucho más el tiempo, para que para las siguientes presentaciones planees de mejor manera ese primer paso y empieces la presentación como bien aplomado. Y el tercer comentario es que debes profundizar en la mayoría de los conceptos que revisaste. Desde mi perspectiva, fuiste repetitiva en muchos conceptos y repetiste mucho la palabra distensibilidad, volumen, presión. Y como muy bien tú dijiste en el segundo año, pues también esperamos por parte de todo el grupo de residentes que el nivel siga creciendo. Entonces, a ver, digamos, como he explicado superficialmente algunas gráficas que son tan transversales para nosotros y con un discurso repetitivo, pues pienso que la principal recomendación que te puedo dar es que debes profundizar en el dominio de estos conceptos para que, así como mencionó José, la discusión sea más nutritiva, especialmente para ti. Seguramente la primera vez que lo revisas con tanta profundidad, ojalá la segunda vez que lo hagas o cuando tú asesores esta charla, o sea, con el rigor y no con el discurso de palabras que seguramente no encajan donde deberían estar, especialmente o puntualmente hablando. No explicaste muy acorde a lo que dicta incluso la descripción de la imagen del libro, lo que es la capacidad residual funcional. Nos fuiste llevando por las gráficas y nos mostraban las variables, pero por tu discurso me queda la duda si de verdad tienes interiorizado el concepto o si lo entendiste que al final de cuentas uno de los objetivos que te planteaste en la segunda diapositiva. ¿No? Ahora sí, bueno, Camila. Yo creo que en aras de profundizar precisamente en esos conceptos que mencionaba Manuel, tú mencionaste y lo explicaste, pero en aras también de pasar la ley de Laplace, por ejemplo. Entonces, quiero que profundices un poquito más en ese concepto y por qué crees
que eso es importante en un paciente con un pulmón más heterogéneo o con un pulmón que está consolidado, o porque eso es importante incluso a la hora de configurar un ventilador en términos protectores. ¿Qué crees? Pues en una de las imágenes que mostraba, de hecho, lo que explican como tal es que teniendo en cuenta esta ley de Laplace, que normalmente nuestro pulmón es heterogéneo, en algunas ocasiones al hacer esta presión y a tratar de distender los alvéolos que de pronto están colapsados o que son un poco más pequeños que otros alvéolos que están más distendidos, probablemente esta presión se vaya hacia el alvéolo que está un poco más grande. Y lo que explicaban también era que lo que evitaba que esos alvéolos se colapsaran totalmente, aunque algunos se colapsan, pues digamos en algunas patologías, eran las fuerzas de retroceso elástico como tal, tanto de los septos interalveolares como de la pared torácica. Pero pues digamos que teniendo en cuenta esto, es más que todo lo de la presión, que deberíamos hacer mayor presión para poder distender como tal, pues a nivel alveolar. Sí, entonces, no sé si quieres poner la gráfica que tenía especialmente la ley de Laplace, que necesita que quede claro. Perfecto. O más bien, Cami, porque eso sería importante en el SRA o en un pulmón que es No, esto. eso. Porque eso sería importante en un pulmón que está con un SRA o con una neumonía o en una condición que hace que la heterogeneidad pulmonar se comprometa. Tal vez la siguiente imagen es más fácil para explicar esa pregunta que estamos haciendo. Entonces, o sea, era lo que les estaba diciendo. En este caso lo que dicen es que como el pulmón puede estar heterogéneo, en este caso al hacer la presión como tal a nivel alveolar, depende, o sea, la presión que se debe hacer es inversamente proporcional al radio y por lo tanto, si el radio, digamos, de estos alveolos es mucho más pequeño, hay que hacer muchísima más presión para poder distenderlos. Eso es importante porque en un pulmón que es heterogéneo, la tensión superficial de incluso dos unidades alveolares no necesariamente va a ser la misma. Eso hace que precisamente la configuración del volumen y de la presión haga que unos alveolos puedan más sobredistenderse más, y eso es una de las bases de la ventilación mecánica protectora. ¿Listo? Que precisamente por esa ley de Laplace, bien por los puede haber un aumento de la presión en esos alveolos más pequeños, que hace que la presión vaya a esos alveolos más pequeños A los grandes. más grandes. ¿No? Y precisamente, tú también lo explicaste, es el papel del surfactante. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿el surfactante en qué fase pulmonar actúa más? ¿En la inspiración o en la expiración? En la aspiración, diría, para evitar el colapso alveolar. ¿Y qué? ¿Por qué en la expiración actúa más? Porque lo que hace, digamos que en la superficie alveolar lo que sucede es que esta tensión superficial, que es la que hace que las moléculas como que hagan cohesión, va a hacer que esta fuerza haga que el alveolo se vaya a colapsar rápidamente. Y lo que hace el surfactante pulmonar es disminuir esta tensión superficial para que esa fuerza como tal que va a hacer que el alveolo se colapse disminuya. Por lo tanto, digamos que va a necesitarse, pues digamos que mucha más o bueno, menos, digamos, presión o como tal para poder distender ese alveolo y adicional a eso, este surfactante pulmonar impida como tal, pues que se pueda colapsar, ¿sí? O sea, sí. No, pues o sea, lo que entiendo por cohesión es que las moléculas como tal, en este caso, lo relacionan con el agua, hace que empiecen a unirse como tal. O sea, digamos que normalmente el agua no estaría regada como tal, sino que esa fuerza de cohesión hace que se empiecen a tratar de juntar estas moléculas. Es lo que entendí. Porque no es adhesión. No. Ahí es de cohesión, usaste la Sí. palabra cohesión. Entre cohesión y adhesión. Bueno, Cohesión hace referencia a la estructura como geometría de adhesión de la razón con el segundo valor. Esa cohesión es la disminución de la superficie. ¿Como atracción? A su fuerza. Bueno. Es que sí, eso es lo que Es una característica geométrica de la molécula, es la regresión. Y el tipo de Otra vez. ¿Qué? La cohesión es En la misma molécula. Y, la acción diferente. ya. Entonces, ¿lo usaste bien o no usaste bien el término?
Bien. Sí, bien. Sí. Pues hay que entender por qué uno dice. Sí, no, y la verdad no, solo lo pensé era pues porque se juntaban, pero no porque era el mismo elemento, digamos. O sea, adhesiones que, qué sé yo, mojo en la tráquea. Quieren entender eso. Pero los surfactantes pues tienen cohesión porque son el mismo tipo de moléculas que cambie la arquitectura. Pero entre el surfactante y el alveolo pues, hay adhesión. Únicamente. Ya. Están en contacto dos moléculas Diferentes. Sí, que hay que tener en cuenta. Son términos sencillos, pero es importante que los interiorizan a la hora de hablar sobre todo de fisiología de que se está hablando en ese momento, que se está interiorizando. El ejemplo clásico es el mercurio en una Ah, botellita y el agua en una botella. El agua tiene más adhesión por la botella que se forma un menisco así y el mercurio tiene más cohesión, entonces entre ellos, entre él mismo. se forma hacia lo mismo pasa con cualquier sustancia del cuerpo. Uno tiene más cohesión, otro más adhesión. En este caso, para el surfactante, usaste una palabra que es cohesión. Sí. ¿En qué fase, en qué momento es más fácil inflar una bomba? ¿Al principio o cuando ya estaba inflada? Al principio. Al principio es más fácil. Tienes que Bueno, hacer más no, fuerza. realmente hay que hacer más fuerza. No, sí hay que hacer más fuerza al principio, Cuando tienes que, esa es una bomba, cuando tienes que hacer más fuerza, no puedes. cuando está pequeño, sí. Exactamente. Listo, ya. Entendido el. No. Cuando está rígido. No, al principio respondí, digamos, o sea, porque me confundí, porque pensé fue en la compliance, que realmente cuando la bomba está inflada, pues ya inflarla más va a ser mucho más difícil porque ya la compliance de esa bomba ya no haría, pero me confundí fue por eso, sí, sí, sí. Sin embargo, esos son los principios por los cuales cuando uno está pasado a volumen, o cuando tiene un volumen heterogéneo, pues puede generar trauma, especialmente en esas unidades que están sanas. Ya están, Es más difícil distendidas. están enfermas, y la distribución del gas que va a sitios donde están sanos, podría estar aquí. Ujú. Bueno, como no llegamos al concepto de la ecuación del movimiento, entonces si quieres, Andrés, puedes pasar por favor al Comparezar una clase y se sobre resistencias. Mm. Entonces, recordarnos cómo funciona la resistencia en las vías aéreas y la que voy guiando sobre lo que nos. Pero, ¿cómo? Hemos trabajado de R1, R2, 1 sobre R1, 1 sobre R2. Si quieres decir eso, porque lo pasó muy rápido, pero es muy importante. Que las resistencias como tal en la vía respiratoria se van sumando. Sin embargo, uno de los conceptos a nivel pulmonar es que, por ejemplo, la resistencia aumenta cuando el diámetro, digamos, como tal, por ejemplo, o bueno, sí, el diámetro, digamos, del conducto, el diámetro del radio, es mucho más pequeño. Pero acá lo que decía de uno sobre la resistencia es porque en este caso, cuando las vías respiratorias que están en paralelo, eso se va a sumar así como uno sobre la resistencia, porque en este caso la resistencia disminuye ya en las vías respiratorias mucho más pequeñas. O sea, normalmente sí va aumentando por las resistencias que les dije previamente, la del tejido, como tal las fuerzas de retroceso y demás, pero ya al final se disminuye esta resistencia debido a que estas resistencias están en paralelo en las vías respiratorias más pequeñas. Por eso es el uno sobre la resistencia. Sí. Como más grande, sí. La resistencia paralela que es la inferior. La pequeña. Tú nos diste la idea por la ley de Poiseuille de que la resistencia inferior es superior a la resistencia de la vía E. Y no, es al revés. La resistencia normal, la mayor resistencia está dada por la vía respiratoria alta. Sí. Y eso se explica con la resistencia lineal. Que si tú incluyes una parte de la vía respiratoria alta, se va a sumar esa resistencia. Pero la resistencia de las vías inferiores son en paralelo, lo cual hace que se disminuya esa resistencia y por eso en el órgano sobre el que estamos normal, la resistencia alta media es solamente por vía respiratoria alta. Sí, sí es. Sí. Detrás de todo eso es que Ah, ya no la encontré.
de la resistencia. ¿La qué? Ah, La ya. resistencia es la eléctrica de presión sobre el flujo. Ujú. Sin embargo, eso para un flujo lineal, un flujo laminar. Laminar. Pero en el flujo turbulento pasa algo completamente diferente, en donde la resistencia tiene efectos de potencia. Y quiere decir que entre más turbulento sea el flujo, pues mayor resistencia va a generar. Y por ende, pues las vías respiratorias donde mayores de calibre, pues son las que tienen Más flujo turbulento. la resistencia va a ser más alta, entre comillas, en los vamos. Ujú, Entonces, es algo importante. ujú, Ya que tocar el tema de las resistencias, estudié, nos explicaste toda la fisiología que está detrás del paciente. O sea, ujú. pero ¿qué pasa si adicionalmente le agregamos un tubo de presión del paciente? Es decir, ¿será que el material del tubo se comporta igual? No. ¿Será que esa resistencia es altiva como si estuviéramos tratando un tubo muy corriente? ¿Y será que la velocidad del flujo? Eso es algo importante que tú se veas en el ventilador. Mm. Tienes que ver, bueno, con esa resistencia instrumental. Por la que todo, para una resistencia global. Ujú. Digamos, si hace parte del paciente, y hace parte del instrumental, por ejemplo, en todo. Entonces, Pues el tubo como tal, pues obviamente pues sería diferente como tal a las vías respiratorias, pues porque las vías respiratorias pueden ser o distensibles o compresibles y en este caso el tubo pues al ser un material de plástico, por ejemplo, pues no va a tener estas mismas características físicas como tal que tiene un tejido normal. entonces resulta que si nos quisiera mirar esa resistencia en el medio traqueal, depende del flujo elevado a la 1.75 veces, lo cual hace que una ecuación lineal, como más adelante vamos a ver de la ecuación de movimiento, obtenga características exponenciales, lo cual explicaría la representación gráfica en los bloques, porque son triángulos equiláteros y por lo general tienen Ah, ¿listo? Eso es importante porque eso está en investigación, en más estudios. O sea, puede que esto que te estoy citando es de un paper experimental que fue publicado en el 2012. Pues no tengo ahorita como forma de saber si en el 25 o el 24 hicieron nuevos cálculos, pero de entrada se los paso porque es interesante cómo es una ciencia que va en evolución, no todo lo que vemos pues en esos modelos es una verdad. Cuando estabas hablando de la estéresis, ujú. cuando hablas de la estéresis, pues una gráfica explica el fenómeno de la estéresis. Digamos, ahí está perfecto, está bien. Bueno. Entonces, pues lo que les decía es que la histéresis estaría representada por la línea roja que hay entre ambas curvas, la de la inspiración y la expiración. Y la histéresis es esa diferencia que hay en esas curvas y la razón por la que se da es por lo que les decía que en expiración actúan las fuerzas de retroceso, tanto elásticas del alveolo, de la pared y aparte de eso, pues de la tensión superficial, de la del surfactante pulmonar, que es una de las que actúa como tal en la tensión superficial que hay a nivel alveolar. Tienen que ver, trasladar con el ejemplo para completar la idea bien de la parte de fisiología. Entonces, haz de cuenta que nosotros en la ventilación mecánica estamos imprimiendo una energía mecánica, ¿cierto? Que más adelante podemos recordar esa energía se puede medir en forma de trabajo, y ese trabajo es en cuestiones de ventilación mecánica, presión por volumen. Es decir, que un bucle es un volumen, es una discriminación, una representación gráfica exacta de la energía que se imprime al pulmón. Como podemos recordar de la primera ley de la termodinámica, en donde habla que la energía impuesta en un sistema es igual al trabajo ejercido más el calor que se produce, podríamos tener en cuenta que
dadas las características viscoelásticas de ese pulmón, la misma energía que yo imprimo al paciente no es la misma energía que me devuelve. Quiere decir que Se disipa. las características inspiratorias son diferentes a las expiratorias. Entonces, ¿por qué cambia? ¿Dónde está el resto de la energía si se supone que la primera ley de termodinámica dice que la energía no se destruye ni se crea, sino Se disipa. Se disipa en forma de calor. Exactamente, se disipa calor. Esa disipación tiene varias características. La disipación puede ser por el surfactante, la disipación puede ser directamente por romper esos